Muy buenas tardes a mis compañeros magistrados, mis compañeras magistradas, secretarios de estudio de cuentas, secretario general, público que nos acompaña en las distintas redes sociales, medios de comunicación. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 14 de julio de 2020 a las 12 horas. Licenciado Luis Alberto Salé Perales, secretario general de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, magistradas. Le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos del 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podrán hacerse de manera no presencial, derivado de la contingencia de salud causada por el virus COVID-19. Asimismo, hago de su conocimiento que se cuenta con la asistencia virtual de la y los secretarios de estudio y cuentas, los licenciados Gloria Graciela Reina Hastelche, Eduardo Leo Villasana y Antonio Hernández Arellano. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son 3 recursos de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial, y si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Muy bien, ha sido aprobado. Muchísimas gracias. Secretaria Gloria Graciela Reina Halsevi, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas. El micrófono. El micrófono, Gloria. Ya volvieron a poner el micrófono. O sea, desbloquéalo. Ahí. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente TRAP 01-2020, integrado con motivo del recurso de apelación que interpuso al Partido Acción Nacional en contra de la supuesta omisión del Instituto Electoral de Tamaulipas de dar trámite a la denuncia en contra de Rigoberto Ramos Ordóñez, diputado local del Grupo Parlamentario de Morena en la actual legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, y o quien resulte responsable, aduciendo presuntas conductas que transgreden el orden normativo constitucional al publicitar su imagen y nombre, así como pretender menoscabar la imagen del PAN a través de anuncios panorámicos, instalados en diversos lugares del municipio de Reynosa, Tamaulipas. Esta ponencia propone desechar el presente medio de impugnación en virtud de que se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 14, fracción cuarta, con relación con el diverso 15, fracción segunda, ambos de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, al quedar sin materia el asunto. Esto es así porque del escrito inicial del recurso de apelación se advierte que el planteamiento fundamental de queja expuesto por el PAN consistió en la supuesta omisión por parte del YETAM de dar trámite a la denuncia en contra de Rigoberto Ramos Ordóñez, diputado local del Grupo Parlamentario de Morena en la actual legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas. Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, específicamente en las que se anexaron al rendir el informe circunstanciado por parte del secretario ejecutivo del YETAM, se desprende la copia certificada del expediente PSO 08-2020 y su acumulado PSO 09-2020, conformado con motivo de la denuncia interpuesta por el PAN el 28 de abril, por lo que se advierte que la autoridad responsable emitió el acuerdo de admisión con reserva de emplazamiento el 12 de mayo, firmado por el encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico-Electorales del YETAM,
así como la resolución de medidas cautelares dictadas el 13 de mayo, documentales que permiten arribar a la conclusión de que no existió omisión de la responsable de iniciar el trámite correspondiente, por lo que esta ponencia propone su desechamiento. Es la cuenta magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Micrófono, presidenta. Gracias, magistrado. Está a su consideración, integrantes del Pleno, el proyecto que ha dado cuenta la secretaria, por si alguno de ustedes o alguna de ustedes desea hacer uso de la palabra. Sí, si me permite, presidenta. Adelante, magistrado. Gracias, presidenta. Compañeros, nada más comentarles que estamos en presencia de un caso típico de un supuesto de improcedencia. Evidentemente, se desprende de las constancias que obran en el expediente. Bien lo ha dicho en la cuenta, creo que ha sido suficientemente clara y exhaustiva la secretaría de esta ponencia. Hay una relación entre el artículo 14 en su fracción cuarta y el artículo 15 en su fracción segunda de la ley electoral, de la ley de medios de impugnación electorales de Tamaulipas. El escrito de apelación que presentó quien se queja queda sin materia, evidentemente, en virtud de que sí existió la actividad de la que se estaba doliendo, sí existió la actividad, no hay tal omisión, desaparece esta condición y bueno, pues, lo conducente es que si no hay materia, ni siquiera es necesario entrar al fondo del asunto. No se estudió el fondo de la cuestión en virtud de que se actualiza una causal de improcedencia y bueno, la ley es muy clara al respecto. Así que simplemente nada más precisar esto, que no tiene mayor trascendencia en el mundo jurídico en virtud de esta improcedencia que estamos proponiendo a la decisión de este honorable pleno. ¿Es cuanto, presidenta? Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Si no hubiera más intervenciones, le pido a nuestro secretario general que tome la votación, por favor. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Danés Rojas. Con mi proyecto, secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. A favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con el proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con el proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, me permito informarle que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con clave TRAP01/2020 se resuelve de la siguiente manera. Único. Se desecha el presente medio de impugnación con fundamento en lo establecido por el artículo 14, fracción cuarta, con relación con el diverso 15, fracción segunda, ambos de la Ley de Medios. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario Eduardo Leos Villasana, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con la autorización del pleno, magistrada presidenta, magistrados, magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación TRAP 07-2020 interpuesto por Rigoberto Ramos Ordóñez en contra de la omisión atribuida al secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas de emplazarlo a los procedimientos ordinarios sancionadores 08-2020 y 09-2020 instaurados en su contra con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional por la supuesta comisión de las infracciones a la normativa electoral consistentes en violación a los párrafos 7º y 8º del artículo 134 de la Constitución Federal, así como por las violaciones consistentes en campaña anticipada, uso debido de recursos y símbolos patrios, así como el uso de publicidad oficial para persuadir a la ciudadanía como una mejor opción política al Instituto Morena
y en demérito del Partido Acción Nacional. El actor en su escrito de demanda señala como conceptos de agravio sustancialmente lo siguiente: que no ha sido emplazado a los procedimientos 08 y 09 de este año, lo cual vulnera sus derechos a la honra, al debido proceso, así como a su garantía de audiencia y al principio de legalidad. También señala que se le vulnera el derecho de petición contenido en el artículo 8º constitucional en razón de que solicitó ser emplazado a los procedimientos sancionadores ordinarios sin que a dicha petición le haya recaído un acuerdo. Asimismo, sostiene que se vulnera en su perjuicio el artículo 17 constitucional en razón de que no se le administra justicia en los plazos y términos que fijan las leyes ni se respetan las reglas del procedimiento. En el proyecto que se pone a consideración de este Pleno, se propone, respecto al primer agravio, tener por existente la omisión consistente en emplazar al actor a los procedimientos instaurados en su contra. Esto es así, en razón de que la normativa electoral establece que la parte denunciada, tratándose de un procedimiento sancionador ordinario, debe ser emplazada a partir de que se emite el acuerdo de admisión. Así las cosas, en el caso particular, de auto se advierte que el acuerdo de admisión se emitió el 11 de mayo del presente año, sin que a la fecha se haya emplazado al denunciado. Ahora bien, de la lectura del acuerdo de admisión en referencia, se advierte que la responsable determinó reservarse el emplazamiento al denunciado hasta en tanto tuviera todos los elementos para su realización, es decir, hasta que hubiera realizado todas las diligencias de investigación. Al respecto, es de señalarse que de la normativa electoral no se advierte un dispositivo que faculte a la responsable para reservarse la práctica del emplazamiento, aunado a que el mismo procedimiento no establece que el emplazamiento se deba practicar hasta en tanto se hayan recabado todos los medios de prueba, toda vez que de conformidad con la propia ley electoral de esta entidad federativa, la autoridad sustanciadora está obligada a darle vista a las partes con las pruebas supervinientes. Por lo que hace al segundo agravio consistente a la vulneración al derecho de petición, no obstante que se tiene por acreditada la transgresión a dicho derecho, se estima que a ningún fin práctico conduce a ordenar se le dé contestación al escrito del actor, toda vez que esta pretensión fue superada al momento que alcanzó la de ser emplazado. Finalmente, en lo que corresponde al tercer concepto de agravio, se considera que le asiste la razón al recurrente, en razón de que, no obstante que en la normativa electoral no se establece un plazo determinado para la sustanciación de los procedimientos sancionadores ordinarios, debe estarse a lo previsto en el artículo 17 constitucional respecto al derecho que tienen los ciudadanos a la administración de una justicia pronta, así como en el 29 de la propia Constitución Federal, en la cual se prevé la no suspensión de las garantías judiciales, y en los numerales 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los que se establece el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Derivado de lo anterior, en el proyecto se propone, por un lado, al tenerse por actualizada la omisión de emplazar al denunciado en los procedimientos sancionadores ordinarios PSO 8-2020 y PSO 9-2020, que se ordene a la autoridad responsable practicar de inmediato la diligencia de emplazamiento, y por otro, considerando que es un hecho notorio para ese tribunal electoral las condiciones extraordinarias en que se sustancian los procedimientos con motivo de la pandemia del coronavirus, se vincule a la referida autoridad responsable para que implemente mecanismos de toda índole, incluso tecnológicos y legales, a fin de que esté en condiciones de poner los procedimientos sancionadores en estado de resolución. Magistrada, presidenta, magistradas, magistrados, es la cuenta. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Sí, presidenta, si me concedes el uso de la voz. Adelante, magistrada Reyes. Pues bien, respecto del proyecto del que acaba de dar cuenta el señor secretario, me gustaría ahondar un poco respecto a los antecedentes del mismo. Aquí tenemos que con fecha 28 y 29 de abril, mediante escritos de esas fechas, el Partido Acción Nacional presenta ante el Instituto Electoral 2 denuncias en contra del aquí actor por la supuesta violación a los párrafos 7º y 8º del artículo 134 de la Constitución Federal, así como por las violaciones consistentes en campaña anticipada, uso indebido de recursos públicos, así como el uso de publicidad oficial para persuadir a la ciudadanía con una mejor opción política.
En el primer escrito de denuncia, pues se duele de la supuesta colocación a diversos anuncios panorámicos en la ciudad de Reynosa, y respecto del segundo, pues la supuesta distribución de una revista. En fecha 30 de abril, el secretario ejecutivo radica las denuncias y asignándoles la clave como procedimiento sancionador ordinario 8 de 2020 y 9 de 2020. Con posterioridad, en fecha 4 de mayo, emite un acuerdo en el cual acumula ambos procedimientos. Posteriormente, en fecha 11 de mayo, admite a trámite ambas denuncias. Sin embargo, se reserva el emplazamiento de las mismas al denunciado, aduciendo que era con el fin de garantizar su derecho de defensa respecto del conocimiento previo de las pruebas que podían recabar durante la etapa de investigación. Con posterioridad a ello, bueno, se realizan diversas diligencias para mejor proveer, en las cuales se ordena o se instruye al oficial electoral de dicho instituto a realizar inspecciones en la ciudad de Reynosa respecto de la constatación de algunos anuncios. Se mide también la medida cautelar en fecha 13 de mayo, en la cual pues, se ordena el retiro de los anuncios que constataron estaban colocados, y se reserva pronunciarse respecto de la distribución de la revista, todavía que no existían las condiciones pues, necesarias para verificar la distribución de la misma. Se ordenan diversas diligencias y mediante escrito de fecha 26 de mayo, el denunciado pues comparece ante la autoridad administrativa y pues se manifiesta acatando las medidas cautelares, y en ese mismo escrito solicita sea emplazado de las denuncias de los procedimientos que se le están instaurando. Y con posterioridad a ello, en fecha 29 de mayo, emiten un acuerdo en el cual se suspende la sustanciación de los procedimientos acumulados, el 8 y el 9, en razón de que faltan diligencias por realizar, como es la constatación de la distribución de la revista, y que viene siendo prácticamente materia del sancionador radicado con el número 9. Ok, bien, ante esto, el actor en este recurso que le estamos poniendo a consideración, pues interpone apelación y como esencia manifiesta 3 agravios. Primero, se duele de que no ha sido emplazado en los procedimientos sancionadores ordinarios 8 y su acumulado 9 de 2020, y que con ello se le está vulnerando su derecho al debido proceso, así como la garantía de audiencia y el principio de legalidad. Como segundo agravio, está argumentando que se le violenta su derecho constitucional consagrado en el artículo 8, el derecho de petición, en virtud de que mediante escrito solicitó que ser emplazado de los procedimientos instalados en su contra, y hasta la fecha no se le ha emplazado. Y por último, como tercer agravio, pues que se le vulnere en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 17, en razón de que no se le administra justicia en plazos y términos que señala la ley. En el proyecto que como ya tuvo bien leer el secretario y de que se le está poniendo a consideración, estamos considerando declarar fundados estos agravios expresados por el actor. En cuanto a la omisión de emplazar de estos procedimientos, aquí actor, pues efectivamente tenemos que la ley electoral es muy clara en establecer en su artículo 335 que una vez que ha sido admitida la denuncia, pues debe de correrse el traslado al denunciado con ella y con las copias de las pruebas que en su momento se hubiesen aportado o que se hayan recabado. Entonces, hasta el momento en que nos encontramos, persiste esa omisión de que se le emplace al denunciado. Si bien, pues por lo que estamos ordenando que dentro del término de 2 días, contado a partir de la notificación que se le realice a la responsable, que se realice el emplazamiento respectivo. Ello no obsta que si bien, como ya lo mencioné en los antecedentes, existe un acuerdo de fecha 29 de mayo en el cual la autoridad responsable pues, decreta la suspensión de plazos, no menos cierto lo es que el emplazamiento debió de haberse hecho con mucha anticipación o anterioridad a la emisión de ese acuerdo, toda vez que, como ya lo señala el artículo 335, es claro en establecer que una vez admitida a trámite las denuncias, el procedimiento pues, debe de emplazarse. Ahora bien, en cuanto al segundo de los agravios que menciona el actor respecto a
a que se les conculcó su garantía, que no se le ha dado respuesta a la petición, efectivamente de auto se advierte que pues no se le ha dado respuesta a esa petición que hace de que se le emplace. Sin embargo, como ya lo mencionamos en cuenta, pues a ningún fin práctico nos llevaría el ordenar a la responsable pues que le dé contestación, toda vez que su pretensión se está colmando al declarar fundado el primero de los agravios, que es en sí el emplazamiento. Ahora bien, por lo que hace al tercero de los agravios que está argumentando el quejoso, en el sentido de que se le vulnera en su perjuicio la garantía contenida en el artículo 17 constitucional. Previo a esto, pues sí me gustaría comentar que, pues, como es de conocimiento general, pues en la actualidad estamos viviendo una situación atípica a nivel mundial provocada por esta pandemia que provoca el virus que conocemos o que se denominó como COVID-19, en el cual ya sabemos es un virus de fácil propagación y que en su momento las autoridades de Secretaría de Salud Federal pues emitieron un acuerdo en el cual pues se le establecieron diversas medidas preventivas para evitar la propagación precisamente del virus, y también se combinaba o enlazaban a todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, y así como a los órganos autónomos, a efecto de que se implementaran las medidas necesarias para efectivamente pues evitar la propagación y reducir al máximo las actividades. Es por ello que las diversas autoridades, tanto administrativas, jurisdiccionales, autónomas, pues emitimos acuerdos en los que, privilegiando efectivamente el derecho a la salud de los trabajadores, reducimos al máximo las actividades presenciales precisamente para evitar el contagio de este virus. Sin embargo, como también este conocimiento general, pues esta situación de pandemia no sabemos hasta qué tanto se pueda extender, como ya las autoridades sanitarias nos lo han estado informando constantemente, y es por ello también que las diversas autoridades y sobre todo las encargadas de administrar justicia, pues hemos estado emitiendo acuerdos para fin de no pues conculcar precisamente esta garantía de acceso a la justicia, sin también cuidando la salud de nuestros trabajadores. Hemos estado implementando diversos mecanismos pues para ir dando solución a lo que nos solicitan los justiciables. Es por lo que en la resolución pues combinamos a la responsable a fin de que pues verifique o analice la posibilidad de implementar mecanismos de diversa índole a fin de que esté en posibilidad de formular el proyecto de resolución de esos procedimientos sancionadores a la brevedad posible, lo cual incluye inclusive el considerar la implementación de uso de las diversas tecnologías, ¿verdad?, para lograr eso. Aquí hacer hincapié de que pues ya el INE se ha pronunciado en un acuerdo que podemos localizar, es INE-CG 139-2020, en el cual ya determinó levantar la suspensión de los plazos y términos para los procedimientos sancionadores en los que la fase de instrucción se haya agotado y en consecuencia estén en condiciones de que se realice el proyecto de resolución correspondiente. Entonces, por eso en este sentido es que en el proyecto le estamos poniendo a consideración, primero, ordenar a la responsable que realice la diligencia de emplazamiento de estos expedientes sancionadores ordinarios 8 de 2020 y 9 de 2020 en un término de dos días contados a partir de que se lo notifique, y asimismo que implemente los mecanismos que le permitan poner en estado de resolución los mismos procedimientos en un plazo razonable. Y pues esta es la cuenta, queda a su consideración, compañeros integrantes del Pleno. ¿Sería cuánto, magistrada presidenta? Micrófono. Gracias, magistrada. Si no hubiera alguna otra intervención, le pediría al secretario general tomara la votación correspondiente. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Concepción Reyes. Mi propuesta, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con la propuesta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles.
A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. A favor, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Presidenta Blanca Eladi Hernández Rojas. Con el proyecto de la magistrada, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación TRAP 07/2020 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declara existente la omisión atribuida al secretario ejecutivo, por lo que se ordena emplazar al actor en los términos precisados en el numeral 1 del apartado de efectos de la presente resolución. Segundo, se tiene por acreditada la vulneración en perjuicio del derecho del actor a que se le administre justicia de manera pronta, por lo que se ordena al secretario ejecutivo actuar en términos previstos en el numeral 2 del apartado de efectos de la presente ejecutoria. Tercero, se previene a la autoridad responsable que en caso de incumplimiento se le impondrá alguno de los medios de apremio y correcciones disciplinarias previstas en el artículo 59 de la Ley de Medios. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Continuamos. Secretario Antonio Hernández Arellano, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 08-2020, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática en contra de la resolución de 11 de julio del año en curso, emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas dentro del procedimiento sancionador ordinario 12-2020, en la cual se niegan las medidas cautelares respecto de los hechos denunciados. Como motivo de agravio, el partido actor aduce que la responsable, al emitir la resolución controvertida, viola en su perjuicio los principios de legalidad, congruencia y seguridad jurídica. En la cuenta, esta ponencia propone declarar fundados los agravios hechos valer por recurrente, en virtud de que, contrario a lo señalado por la responsable, la propaganda denunciada puede constituir promoción personalizada con fines electorales a través de publicidad comercial. Esto es así, pues del contenido de los espectaculares, bajo un análisis preliminar y de apariencia de buen derecho, se centra en exaltar de forma destacada y en un primer plano la imagen y el nombre de Juan Manuel Flores Perales. En la misma vertiente se destaca en las publicaciones de la red social de Facebook del denunciado elementos descriptivos que intentan dar a conocer que es un servidor público a partir de diversas acciones positivas que ha desarrollado, con lo cual se advierte que intenta enaltecer a su persona a partir de la difusión de logros de gobierno. Efectivamente, no puede estimarse como un argumento válido para demeritar el alcance de la propaganda el hecho de que no contenga menciones expresas en el sentido de que el servidor público desea contender para un cargo de elección popular o frases alusivas a un proceso electoral local o federal o se haga una petición de voto. Pues lo cierto es que está encaminada a destacar la persona del funcionario municipal por encima de la propia actividad profesional que supuestamente se está difundiendo, situación que resulta contraria a la ley y podría ser materia de una infracción. En consecuencia, ante la existencia de elementos que indican preliminarmente una posible estrategia de posicionamiento político, esta ponencia propone revocar la resolución impugnada y ordenar a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas para que en un término de 3 días contados a partir de la notificación de la resolución, dicte las medidas cautelares respecto a la propaganda verificada mediante acta circunstanciada de 5 de junio del año en curso. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta, por si alguien de ustedes desea hacer uso de la palabra. Sí, magistrada presidenta, si me permites.
Adelante, magistrada Marcia. Gracias, compañeros integrantes del Pleno, compañeras magistradas. Les quiero más o menos explicar cuáles son los antecedentes y hechos de este asunto y por qué la ponencia a mi cargo lo que propone es revocar el acuerdo del secretario ejecutivo. Partimos de la base de que hubo una denuncia por parte del PRD donde señalaban que había a través de 6 espectaculares y algunas publicaciones en redes sociales la promoción personalizada de un funcionario público, un regidor de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y consideraron la denuncia que esto era una conducta infractora del artículo 134 en la prohibición de que los servidores públicos no pueden hacer promoción personalizada de su imagen. Ante esta situación, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas emite un acuerdo donde determina no autorizar, no decretar las medidas cautelares, pues en su opinión, en su consideración, señala que no se resaltan en esta propaganda los logros del servidor público, que no se está haciendo alguna promoción de actividades específicas, algún beneficio en favor de la ciudadanía por parte de este servidor público, y por lo tanto el secretario ejecutivo determina no autorizar las medidas cautelares. Ante esta situación, el partido político acude a esta instancia jurisdiccional a interponer un medio de impugnación señalando que lo anterior es contrario a derecho. ¿Qué es lo que yo quiero poner a consideración de este pleno? En primer término, tenemos que partir de la base de que estamos hablando de la emisión o no de medidas cautelares. Es decir, lo que pretenden las medidas cautelares es prevenir una posible afectación a un derecho, a los principios rectores de la materia electoral o a garantizar el cumplimiento de una obligación. Es decir, las medidas cautelares, al ser un pronunciamiento previo ajeno al fondo, siguen y deben analizarse con una lógica distinta. Es decir, no se puede uno pronunciar en cuanto al fondo, es decir, si existe o no una infracción como tal, pero sí lo que se debe de analizar es si la conducta denunciada pudiera llegar a ser constitutiva de alguna infracción electoral, porque tenemos que tener presente que los objetivos de las medidas cautelares son básicamente 2. 1, evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, la generación de daños irreversibles, ¿sí?, que pudieran estar siendo afectados, y que todo ello no deje sin materia al procedimiento que se instaura para determinar si hay o no una infracción. Teniendo esto en mente, es decir, sin pronunciarnos sobre el fondo, sin determinar si efectivamente se acredita o no una conducta contraria a la ley, lo que sí llamo a su consideración es lo siguiente. En los espectaculares que fueron puestos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en las páginas, en las redes sociales, básicamente esta propaganda consiste en la imagen de una manera visual grande al centro de los espectaculares del funcionario público. Abajo de esta imagen, a la cual alrededor de ella gira todo lo demás, está en un tamaño considerable el nombre del funcionario público, y en letras mucho más pequeñas se hace alusión a su actividad profesional. Sin embargo, en un análisis preliminar, considero que sí, de esta propaganda, lo que se observa es que se busca exaltar la figura del servidor público, insisto, porque al ver esta propaganda, lo que llama la atención visualmente es justamente la imagen del servidor público. No se hace ningún llamado al voto ni ninguna situación ajena en ese sentido, pero, insisto, en apariencia del buen derecho, considero que el solo hecho de que exista esta imagen, la foto, digamos, de este servidor público de manera importante, pudiera, en atención a lo que señala nuestra normativa, pudiera tener una posible impacto o pudiera ser una posible infracción de la ley electoral. Por lo tanto, considero que sin pronunciarse sobre el fondo, sí existen elementos como los que les acabo de señalar, que pudieran presumir que lo que se está buscando es
exaltar o promocionar de manera personalizada la imagen del servidor público. Y por lo tanto, considero que en tanto la autoridad correspondiente, que en este caso sería el Consejo General del IETAM, hasta en tanto la autoridad no pueda analizar y pronunciarse sobre el fondo del asunto, sí resulta de vital importancia para evitar la vulneración de los principios rectores de la materia electoral y precisamente para cumplir con la obligación del artículo 134 constitucional, se debería de ordenar que se decrete que se autoricen las medidas cautelares y se retire dicha propaganda. Esa sería la propuesta que se hace al Pleno por parte de esta ponencia en base a las consideraciones que ya se han manifestado. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrada. Si no hay alguna otra intervención, le pediría al secretario general que tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Con mi propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con la propuesta, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Con la propuesta, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de la propuesta, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con el proyecto, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 08-2020 se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan fundados los agravios expresados por el partido actor. Segundo, se revoca la resolución controvertida en lo que fue materia de impugnación. Tercero, se ordena al secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas que emita las medidas cautelares solicitadas en los términos del apartado de efectos de la presente ejecutoria. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública por videoconferencia, siendo las 12:40 de este día, 14 de julio de 2020, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.